Hola, Vivi, ¿qué haces? Estudiando. Tengo un examen en la próxima semana. Digo, todavía falta, pero... Te encanta adelantar cosas para que no se te junte todo el final. Bueno, entonces mejor no te distraigo con lo que compré para pasar tiempo de calidad juntos. ¿Tú compraste algo para mí? Corrección, para los dos. ¿Y cómo es eso? ¿Te acuerdas que hace tiempo tuvimos una breve disertación sobre si las historias son o no originales? Pues investigué un poco y... ¡Tadán! ¿Tatán? Sí, mira, es de Stanley Kubrick, uno de los mejores directores en la historia del cine. Y el guión lo escribió junto con Arthur C. Clarke. ¿Arthur C. Clarke? ¿El que trabajó para crear el radar durante la Segunda Guerra Mundial e imaginó los satélites para comunicarnos mejor? ¿El escritor de ciencia ficción que escribía cosas futuristas basadas en descubrimientos e inventos científicos reales? Sí, ese mismo. Y pensé, si lo mío es el arte y lo tuyo es la ciencia, pues esta película puede que nos guste a los dos. ¿Qué opinas? Que vayas por las palomitas. Yo voy poniendo la peli. Va. Para comenzar este viaje al futuro, Kubrick visita el pasado del ser humano. Pues suena interesante. ¿Listo? Listo. ¿Entendiste algo? ¿Tú? Pues te diría que es una historia de un viaje espacial. Pero entonces no sé qué hacen ahí los monos del principio. O también podría ser como un documental de la humanidad, pero no sé por qué están ahí los monolitos o por qué el hueso se transforma en un satélite espacial. ¿Tú qué entendiste? Pues igual, podría decirte que es una historia como de la humanidad, por los viajes espaciales y así. Pero no entiendo bien por qué de repente se hace viejito. O por qué aparece en una habitación tan rara en medio del espacio. O por qué se hace bebé siendo viejito. ¿No sientes como que hay algo que falta? O como si hubiera varios mensajes que no captamos. Pero ¡hey! Te tengo noticias. Stanley Kubrick era también conocido por usar todos los elementos del cine para transmitir mejor las cosas que quería contar con sus películas. ¿Y qué quiso decir con esta? La verdad no tengo ni idea. Pero vamos a ver si encontramos algo en internet que nos ayude a entender mejor lo que acabamos de ver. Va, y el que encuentre primero algo útil, escoge la siguiente película. Va. Va. Vamos. ¡Ja! Te gané, Hugo. Buenas, internautas de YouTube. Hoy les traemos un poco de luz sobre una de las obras más complejas en la historia del cine. Odisea del espacio fue concebida por los genios Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. La intención de ambos desde el principio era hacer una obra lejos de lo convencional, que pudiera e hiciera pensar y reflexionar sobre su argumento a todo aquel que lo viera. Kubrick quiso llevar al límite el lenguaje cinematográfico de su época, para reforzar visual y auditivamente lo que sucedía a cuadro. Tomemos como ejemplo esta escena. Sin ningún conocimiento de los signos y símbolos, esto podría parecer solo un cuadro muy bonito o muy raro. El sol saliendo de un monolito. A lo mejor pudiera parecerles algo rebuscado o abstracto, pero ahí les va. Históricamente, la inteligencia ha sido relacionada con la luz. Basta con recordar que a la Ilustración, la edad que sigue a la Edad Media, también se le conoce como el siglo de las luces, que fue cuando el hombre comenzó a ser más consciente de su entorno y los primeros avances científicos surgieron. Entonces, simbólicamente, el director y el guionista nos dicen que la inteligencia proviene de esa piedra. Y justo después de la aparición del monolito, el líder del clan de simios comienza a usar un hueso como arma,
cosa que no había sucedido nunca. Ahí nació la primera herramienta del hombre, el primer vestigio de inteligencia humana gracias a ese monolito. Por eso, en la última secuencia de esta escena, donde el simio lanza el hueso y pareciera que existe un corte abrupto y sin sentido a un satélite espacial, en realidad nos está llevando desde la primera herramienta del hombre hasta la última para esos momentos. Ya que para 1968, año en el que salió la película, la carrera espacial estaba en su clímax, que se concretó tan solo un año después, con el hombre llegando por primera vez a la Luna. ¿Cómo les quedó el ojo? Seguro que con esto ya entienden un poco mejor de qué va la primera escena, ¿no? Y es que la semiótica en cualquier arte, pero especialmente en el cine, puede ayudar a reforzar los mensajes que hay en algunas películas, ya que el cine, en su máxima expresión, es una conjunción de todas las demás bellas artes. Pero bueno, si nos pusiéramos a hablar de los signos, símbolos, íconos y todo lo que se puede interpretar de ellos solo en esta película, no acabaríamos en bastante tiempo. ¿No ya habíamos hablado de los símbolos y su significado antes? No lo sé, señorita, pero yo podría ayudarle a responder algunas de sus dudas. Mi nombre es Humberto Eco y soy el autor del libro Tratado de Semiótica General, en donde siento las bases para que la semiótica sea considerada una disciplina formal. ¿Cómo llegué aquí? Al igual que en la película Odisea del Espacio, pareciera que el espacio-tiempo se dobló y usted apareció en este humilde salón de clases. ¿Con todo y el sillón? Bueno, aprovechando que estamos aquí, ¿puede contarnos más sobre qué es la semiótica? Comencemos. Permíteme. La semiótica es la ciencia que estudia los signos y la importancia que tienen estos en la sociedad. Entonces es como cuando hablamos de su teoría de comunicación, ¿no? En la que si en México vemos un cartel de cuidado con los canguros, nos parecería algo muy extraño porque aquí no hay canguros salvajes. Pero en Australia esto sería una señal de que los coches deben ir más despacio y con cuidado, ¿no? Excelente observación, señorita Viviana. Y aunque yo no fui el primero en hablar de la semiótica, en mi libro, Tratado de Semiótica General, defino sus límites y comienzo a hablar de ella como una ciencia formal en la que la sociedad y la cultura se estudian a sí mismos como procesos de comunicación. Pero ¿desde cuándo diría usted que existe la semiótica? Los signos existen casi desde que existe la humanidad, pero yo diría que el momento en donde más atención se pone a estos es en la Edad Media, ya que el analfabetismo era lo más común. Así que en las iglesias comenzaron a usarse ciertos recursos para dar mensajes. ¿Podría mencionarme alguno? ¿Como el aura que varios santos tienen en la cabeza? Exactamente, señorita. Ese halo en realidad es el disco solar que usaban los egipcios para sus dioses. Entonces, la religión judeocristiana la adaptó para dotar de ese mismo significado a sus figuras más importantes, como los santos, las vírgenes o al mismo Jesucristo. ¿Quiénes más influyeron en la historia de la semiótica? Ha habido una gran cantidad de catedráticos, pero yo diría que los más importantes fueron Ferdinand de Saussure y Charles Peirce. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues, ambos crearon sus propios modelos para explicar la importancia de los signos. ¿Entendiendo el signo como algo que está en lugar de otra cosa? Es correcto. Un buen ejemplo de eso es la pintura de la pipa de René Magritte, con el texto, esto no es una pipa. Y tal vez uno a la primera puede confundirse, pero lo cierto es que es la pintura de una pipa, no la pipa en sí. Veamos qué dicen Saussure y Peirce de esto. Yo, Ferdinand de Saussure,
He creado un modelo de 2 partes para entender el signo y afirmo que cada signo está compuesto por 2 partes, que son el significante, que no es más que la palabra o sonidos que usamos para referirnos a algo. Puede ser tangible o auditivo, como un perro o el sonido de la lluvia, que, aunque no la veamos, solo por el sonido podemos saber que está lloviendo. ¿Y el significado? Es la imagen mental que tiene cada persona. Volviendo al ejemplo del perro, en casa pudieron imaginarse un perro grande o uno pequeño, blanco o café. Eso ya depende de cada quien. Por otro lado, yo, Charles Peirce, afirmo que los signos tienen 3 componentes. El primero sería el objeto, que es la manifestación física de lo que se habla, lo que existe y podemos ver o escuchar. La otra parte sería el signo, propiamente con la pintura de Magritte, que es algo que está en lugar de otra cosa, que nos ayuda a entender y facilitar nuestra comunicación. Y finalmente tendríamos al interpretante, que es la persona o ser que con su experiencia interpreta los signos. Además, el signo puede leerse de otras formas, ya que si tiene una gran similitud con lo que representa, hablamos de un icono. Como los emoticons, que de hecho la palabra es una contracción de emoción e icono en inglés. Brillante, señorita. Otra forma de leer los signos es como índices o indicadores, que son esos signos que, sin parecerse a lo que representan, tienen una relación con ese objeto. ¿Se le ocurre algo? Como el ruido de las gotas en el techo al llover. El sonido no se parece a las gotas cayendo, pero nos indican que afuera está lloviendo. Magnífico, señorita. Y finalmente tenemos los símbolos, que son convenciones creadas por los seres humanos para facilitar la comunicación. Como las luces del semáforo, que el verde siga, el amarillo es de precaución y el rojo significa que hay que detenerse. ¡Exacto! Estas convenciones fueron creadas por los seres humanos para dar a entender cómo se debe transitar. ¿Y esto cómo se relaciona con el cine? Para explicar esto, invité a un amigo. Su nombre es Lauro Zavala y es doctor en Humanidades, además de ser profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, de las materias de teorías y análisis cinematográfico. Yo me retiro, pero ha sido un placer compartir este espacio con alguien tan brillante como usted. Hola Viviana y Hugo, ¿qué tal? Qué gusto me da verlos. ¡Hola! ¿Para qué nos sirve la semiótica en el cine? Bueno, la semiótica es la disciplina que estudia el significado de todas las cosas. Cada vez que vemos una película, tenemos una experiencia ideológica y emocional, y eso es lo que estudia la semiótica del cine. Así que la semiótica nos permite estudiar el lenguaje del cine, es decir, las reglas que permiten que una película sea disfrutada por todos nosotros. En una palabra, la semiótica del cine nos permite entender cómo funcionan las películas. ¿Cómo se aplica la semiótica en el cine? La semiótica es una disciplina muy práctica. Entonces, realmente solo funciona cuando tenemos los ejemplos. Así que voy a mostrarles un momento, una secuencia muy breve, donde podemos ver cómo funciona cualquier secuencia de cine. Bueno, aquí en esta secuencia podemos ver cómo las imágenes se presentan en lo que se llama campo contra campo. Es decir, que primero vemos a un personaje, por ejemplo, la maestra de música, y después vemos al personaje que en este caso la interrumpe en su clase. En el sonido, que es el segundo elemento, además de la imagen, pues de hecho el sonido es probablemente el elemento más importante en el cine. Pensamos que lo más importante es la imagen, porque nos cuenta la historia, nos permite entender qué está pasando, pero es el sonido el que nos emociona, porque el sonido no solamente entra en el oído, sino que lo sentimos con todo el cuerpo. Bueno, aquí escuchamos el sonido de la música, del saxofón y del piano, las voces de las niñas que cantan, y también es muy importante el grano de la voz de los personajes. Después, el tercer elemento, además de la imagen y el sonido, en el cine es muy importante el montaje, es decir, el pasar de una imagen a otra, ¿no? Que se llama el corte. El cuarto elemento, son 5 en total, el cuarto elemento es la puesta en escena,
y se refiere a todo lo que está frente a la cámara, ¿no? Lo que en semiótica llamamos el espacio profílmico. Y entonces, pues esto incluye a los actores, los instrumentos musicales, el vestuario de los personajes, las miradas y todo lo demás que podemos observar ahí, la iluminación, etc. Y por último, el elemento que integra todo lo anterior es la estructura narrativa. Aquí, por ejemplo, lo más importante de esta pequeña escena es el final, ¿no? En realidad esta escena es muy interesante porque así termina, pero al mismo tiempo es el inicio de una historia de amor entre el saxofonista y la maestra de música. ¿Cuáles son los elementos más importantes para analizar una película? Bueno, los elementos más importantes para analizar una película son 5. Son el estudio de la imagen en movimiento, que incluye el color, la iluminación y lo más importante de todo, que es dónde está ubicada la cámara, porque la cámara construye la perspectiva que tenemos como espectadores. No solo la perspectiva de la imagen, sino que también crea una perspectiva ideológica y una perspectiva emocional. Por ejemplo, cuando salimos de ver una película hablamos de la historia, por supuesto, pero nunca hablamos de la cámara. Cuando uno empieza a hablar de la cámara, ya está haciendo semiótica, ¿no? Pero además de la imagen, pues está, por supuesto, el sonido, que aquí en esta secuencia es muy importante porque es música. También el tercer elemento es el montaje, ¿no? El corte de una escena, de una imagen a la siguiente, que es algo muy característico. Solamente el cine tiene esto, y otras formas de arte como la literatura retoman este concepto del montaje. El cuarto elemento es la puesta en escena, todo lo que se encuentra frente a la cámara, ¿no? Los personajes, el espacio, los objetos, que son muy importantes. Se han escrito muchos libros sobre la importancia que tienen los objetos en el cine. Y el último elemento que engloba todos los anteriores es la narración. ¿Es importante el uso de este tipo de lenguaje cinematográfico? Cuando se hace una película, lo más importante es lo que llamamos el espectador implícito. O sea, se hace pensando en un espectador que va a reaccionar de cierta forma. Y nosotros, como espectadores, efectivamente tenemos este tipo de respuesta. Nos emocionamos, o a veces puede ser que no nos gusta, nos aburrimos, dejamos de ver la película, ¿no? Todas estas respuestas que a veces nos hacen, por ejemplo, nos hacen llorar, nos emocionan, nos hacen que nos emocionemos, ¿no? Que estemos muy atentos a lo que ocurre en una secuencia de acción o cualquier otra cosa. Lo que se hace en la semiótica es estudiar cómo se logra todo esto. Entonces la semiótica tiene dos grandes utilidades, ¿no? Sirve para aprender cómo hacer cine y también sirve para entender cómo disfrutamos el cine. ¿No se vuelve demasiado cerrado o elevado este uso de la semiótica para el entendimiento? Bueno, es al contrario, exactamente todo lo contrario, ¿no? El análisis de una secuencia de cine nos permite entender cómo funciona una película. Pero hay que decir que en realidad, por ejemplo, cuando salimos de ver una película y platicamos sobre la película misma, sobre nuestra experiencia, lo que más nos gustó o nos emocionó, lo que no nos gustó, etcétera, y podemos hablar de la cámara, o del color, o de los actores y todo lo demás, en realidad estamos haciendo semiótica, ¿no? Alguien podría tomar nota, grabar todo eso y empezar a ordenarlo, ¿no? A ver cuáles fueron todas estas ideas, y cuando le vamos dando un orden, puede ser muy útil darle un nombre preciso a cada cosa que estamos diciendo. Entonces, en el fondo, en realidad, todos estamos haciendo semiótica. ¿Qué recomienda para hacer un cine semiótico? Bueno, en realidad podríamos decir que todas las películas son semióticas porque siguen las reglas que estudia la semiótica, ¿no? Hablar de un cine semiótico sería como hablar de un lenguaje lingüístico o de una arquitectura arquitectónica o de un agua líquida, por ejemplo, ¿no? En realidad todo el cine es semiótico porque todas las películas utilizan el lenguaje del cine. Ahora, cuando nosotros utilizamos el lenguaje de la semiótica, entonces entendemos mejor cómo funciona, ¿no? Como decía, cada vez que conversamos sobre una película, estamos haciendo semiótica de manera espontánea, ¿no? Y claro, alguien que se dedica a estudiar la semiótica del cine, pues estudia las películas para ver qué tienen en común en su funcionamiento, como el lenguaje del cine, formado por imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración, pero también
nos interesa ver qué es lo que distingue a una película de cualquier otra, cuáles son los posibles sentidos y significados que tiene, ¿no? La riqueza que hay en estudiar y ver con detenimiento una película. Gracias, hasta luego. Nos vemos, bye. Muchas gracias. Bueno, y aprovechando que el doblez en el espacio-tiempo me devolvió a mi hermana, comencemos con la actividad de hoy. En esta escena de la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, se nos presenta a dos personajes jugando ajedrez. Todo esto después de que al inicio del film se recitan los primeros versos del libro 8 del Apocalipsis. O sea, que nos avisan que el fin de algo se acerca. El hecho de haber elegido ese pasaje en específico, que la película esté en blanco y negro y que los protagonistas estén jugando al ajedrez, ya nos da un mensaje. ¿Qué creen que signifique esta escena? Les damos una pista. Recuerden que el ser humano está acostumbrado a pensar en opuestos, bien y mal, blanco y negro, vida y muerte. Adelante, chicos. Bueno, independientemente de lo que hayan respondido, creo que podemos imaginarnos más o menos lo mismo. Ingmar Bergman era un director muy crítico con las creencias religiosas de su natal Suecia, y esta película es un constante cuestionamiento a la figura y la existencia de Dios y la vida después de la muerte. Y el juego de ajedrez, que por cierto se intercala con otras escenas que suman mucho en la profundidad de la cinta, se da durante toda la película. Así que lo que vemos en estos cuadros de la cinta es nada más y nada menos que el juego entre la vida y la muerte. La vida representada por el caballero de las piezas blancas y la muerte representada por ella misma jugando las piezas negras. Y bueno, si no conocen esta película, pueden encontrarla fácilmente en YouTube. Les dejamos el link en la descripción, junto con nuestras redes sociales. No tienen pierde, les dejará algo muy interesante en qué pensar. Ya lo sé. Bueno, como pudimos apreciar, el cine es todo un arte. Y cuando entiendes un poco más, es aún más impresionante. Sí, yo jamás me imaginé que se podrían hacer cosas tan interesantes, o el peso tan grande que tienen algunas cosas dentro de las escenas. Sí, el cine y su lenguaje nos ayudan a pensar y reflexionar en cosas padrísimas. Y aunque no todas las películas tienen todos estos elementos, también son válidas como fuente de entretenimiento. Y hablando de entretenerse, mira, leí que la película Solaris de Andrei Tarkovsky tiene un tema similar a la de Odisea del Espacio. Y como yo gané hace rato, quiero verla. ¿De Tarkovsky? Va, es como si lo hubiera escogido yo de todos modos. Él sabe que le toca ir por las palomitas. Ustedes, mientras síganos en nuestras redes sociales. Adiós.